¿Sabías que dentro de tu pared hay un metal que viajó desde las profundidades de la Tierra y pasó por fuego, ácido y rodillos gigantes antes de llegar a tu casa? Hoy te revelamos cómo se hacen las tuberías de cobre. Y no, no es lo que imaginas. Todo comienza en las profundidades de la Tierra. El cobre no se encuentra listo para usar, sino incrustado en minerales como calcopirita, la bornita o la malaquita. No se encuentra puro, sino combinado químicamente con otros elementos. Para obtenerlo, se recurre a la minería a gran escala. Enormes minas a cielo abierto, como Chuquicamata en Chile o Morenci en Estados Unidos, excavan millones de toneladas de roca. Una vez extraída, esta roca se transporta en camiones de varias toneladas hasta la planta de procesamiento, donde se tritura en molinos de mandíbula y rodillos. El objetivo es reducir el material a fragmentos más pequeños, del tamaño de grava, para facilitar la separación del cobre del resto de los minerales. Este paso es solo el comienzo de un proceso que transformará una piedra ordinaria en una tubería de alto rendimiento. Después de la trituración y la concentración del mineral mediante flotación, una técnica que separa los minerales en base a su afinidad con el agua o el aire. Se obtiene un concentrado de cobre que puede contener hasta un 30% de este metal. Este concentrado se lleva a la fundición. Allí, en hornos reverberos o de solera, se somete a temperaturas cercanas a los 1200 grados centígrados. A esas temperaturas, los minerales reaccionan con el oxígeno y el fundente para liberar el cobre líquido, separándolo de la ganga, los residuos minerales. Lo que queda es el cobre blister, un metal anaranjado con una pureza del 98 a 99%, llamado así por su superficie burbujeante, resultado de los gases atrapados durante su enfriamiento. Aunque impresionante, este nivel de pureza aún no es suficiente para convertirlo en una tubería confiable. Para convertir el cobre blister en un metal verdaderamente puro, se recurre a la electrorefinación, un proceso elegante que combina química y electricidad. Placas de cobre blister se colocan como ánodos dentro de una celda electrolítica llena de ácido sulfúrico. Frente a ellas se ubican finas láminas de cobre puro que actúan como cátodos. Al aplicar una corriente eléctrica, los átomos de cobre del ánodo se disuelven y viajan por el electrolito hasta depositarse cuidadosamente en las láminas, creciendo átomo por átomo. Así se obtiene cobre con 99,99% de pureza, ideal para aplicaciones que no admiten errores, como fontanería, refrigeración o instalaciones eléctricas. Los residuos metálicos no deseados, como el plomo, el arsénico o la plata, caen al fondo de la celda y se recogen como lodos anódicos, algunos incluso reciclables. Este proceso no solo refina, sino que limpia el cobre con precisión atómica. Con el cobre ya purificado, es momento de darle forma sólida. Se funde nuevamente y se vierte en moldes para formar lingotes cilíndricos llamados billets o placas gruesas conocidas como cakes. Estos bloques pesan cientos de kilos y son el punto de partida para fabricar tubos. En algunas fábricas modernas se usa colada continua, una técnica donde el cobre fundido fluye sin interrupción hacia moldes refrigerados que solidifican el metal en varillas largas, listas para ser procesadas. Esta técnica ahorra tiempo y mejora la eficiencia. El siguiente paso es calentar estos lingotes o varillas en hornos de recalentamiento hasta alcanzar temperaturas superiores a los 700 grados centígrados. En este punto, el cobre se vuelve maleable pero no líquido, lo que lo hace ideal para procesos mecánicos. Se forma entonces el tubo madre, un cilindro hueco grueso que servirá como base para fabricar tuberías. Su forma depende del método de producción elegido: extrusión para tubos rígidos o perforado laminado para tubos flexibles. La extrusión es uno de los procesos más fascinantes del mundo industrial. El tubo madre caliente se introduce en una prensa hidráulica que lo empuja con cientos de toneladas de fuerza a través de un dado de acero. El resultado es una tubería continua, perfectamente redonda, que emerge al rojo vivo como si fuera un hilo de cobre gigante. Este paso define el diámetro exterior del tubo y le da su forma inicial. El tubo se enfría con agua y se recoge en tramos largos, que luego serán refinados con precisión quirúrgica. Aunque el tubo ya existe, aún es demasiado grueso para la mayoría de las aplicaciones. Por eso se somete al proceso de estirado en frío,
donde se hace pasar por dados cada vez más estrechos. Este método afina su espesor, diámetro y mejora sus propiedades mecánicas. Entre cada ciclo de estirado, el tubo se recalienta en hornos de recocido, que alivian tensiones internas y devuelven la ductilidad perdida. Sin este paso, el cobre se volvería quebradizo y difícil de trabajar. Este ciclo puede repetirse varias veces hasta alcanzar medidas exactas con tolerancias menores a 1/10 de milímetro. Con las dimensiones ya definidas, llega el momento de decidir su forma final. Para sistemas domésticos, se cortan en tramos rígidos de entre 3 y 6 metros. Para aplicaciones donde se necesita flexibilidad, como en sistemas de climatización, se enrollan en bobinas. Durante esta etapa, también se pueden aplicar tratamientos superficiales, limpieza química, recubrimientos antioxidantes o incluso pulido, según las necesidades del cliente. Cada tubo pasa por una batería de inspecciones. Se miden sus dimensiones, se revisa su integridad con rayos X o ultrasonido, y se verifica su limpieza interior. Incluso un pequeño defecto podría comprometer la seguridad de una instalación. Algunos tubos se someten a pruebas de presión hidráulica, simulando condiciones extremas para asegurar que no haya fugas ni grietas invisibles. Solo los tubos que pasan estas pruebas son empacados y etiquetados para su envío. ¿Por qué? Después de milenios, seguimos usando cobre. Porque es insustituible. Es resistente a la corrosión, tiene propiedades antibacterianas naturales, soporta altas temperaturas y conduce la electricidad y el calor mejor que casi cualquier otro material. Su durabilidad lo hace perfecto para sistemas críticos como calefacción, refrigeración, agua potable y gas. Una de las grandes virtudes del cobre es su capacidad para reciclarse una y otra vez sin perder calidad ni rendimiento. Puede fundirse, refinarse y reutilizarse indefinidamente, conservando intactas sus propiedades físicas y químicas. De hecho, se estima que más del 40% del cobre que se utiliza hoy en día proviene de material reciclado, como cables eléctricos en desuso, viejas tuberías domésticas, componentes industriales e incluso dispositivos electrónicos obsoletos. Esta característica lo convierte en un recurso clave dentro de la economía circular, ayudando a reducir la dependencia de la minería y a minimizar el impacto ambiental asociado a la extracción de materias primas. En un mundo donde la sostenibilidad es cada vez más urgente, el cobre no solo sigue siendo útil, sino también responsable. Desde su extracción en la tierra hasta su forma final, el cobre atraviesa una cadena compleja de ciencia, ingeniería y precisión. Es el héroe anónimo dentro de las paredes de tu hogar, invisible pero vital. Así que, la próxima vez que abras el grifo, ajustes la calefacción o conectes un cable. Recuerda que ese tubo de cobre ha vivido una odisea digna de admiración. Si te sorprendió todo lo que hay detrás de una simple tubería de cobre, imagina lo que aún queda por descubrir. Dale like, suscríbete para no perderte nuestros próximos videos y activa la campanita para acompañarnos en más viajes al corazón de la ciencia y la ingeniería. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido como este.